Visiones. Desde que descubrí un fallo en la forma en que mi cerebro procesa y almacena la memoria, he vivido sumido en una sensación aterradora. Al principio, me sentí aliviado al pensar que mi condición era algo común y que no debía preocuparme. Pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Qué es lo que conoces como déjà vu? Es esa sensación extraña de que ya viviste cierta situación, como si estuvieras repitiéndola. Si es así, felicidades, eres una persona normal. Supongo que eso cambió para mí. Si lo que estás a punto de leer te resulta familiar, si te sucede algo muy parecido a mis experiencias, déjame decirte que estás igual de maldito que yo. Yo no solo puedo recordar eventos pasados, puedo recordar el futuro. Sí, sé que suena aterrador e incluso contradictorio, pero es la conclusión a la que llegué después de años viviendo esta pesadilla. He escuchado e incluso investigado a personas que tienen premoniciones, todas ellas por medio de sueños, visiones o con ayuda de algún artefacto mágico. Pero lo mío no es parecido. Esta gente dice poder ver el futuro de otras personas o de la vida misma. Yo solo puedo ver mi propio futuro, solo saber cosas que ni yo del futuro vivirá en carne propia. No puedo darme cuenta de cosas que están fuera de mi alcance, ni tampoco puedo ver el futuro de una forma nítida, como si una película se estuviera reproduciendo en mi cabeza. Funciona igual que un recuerdo, pero al revés. Empieza siendo una visión borrosa y poco consistente, y con el tiempo se hace cada vez más claro hasta que ocurre el evento. Es aterrador y cuesta entenderlo. A continuación, narraré algunas de mis experiencias más aterradoras. Todo comenzó en mi niñez de una manera gradual y macabra. Primero, fueron sueños, a veces pesadillas, que desencadenaban emociones intensas en mí, como el miedo, tristeza, ansiedad y una profunda nostalgia. Estas pesadillas no eran las típicas con monstruos o fantasmas, eran mucho más perturbadoras. Durante ese tiempo, no comprendía con precisión lo que soñaba. Los recuerdos eran difusos y borrosos, pero los sentimientos que me provocaban persistían, haciéndome gritar y llorar en las noches. En uno de esos sueños, me veía dentro de un lugar siendo golpeado y atormentado por un grupo de niños. Otros sueños involucraban a mis padres, parecían ser sueños normales, pero experimentaba una inmensa nostalgia y tristeza, como si los hubiera vuelto a ver después de un largo tiempo, a pesar de verlos todos los días. No solo ocurría con mis padres, también sucedía con otras personas que veía recurrentemente en mis sueños. Una mujer y un joven hombre, a quienes no conocía en la realidad, aparecían de manera tan detallada en mis sueños, a pesar de que nunca los había visto antes. Pero ninguno de los sueños anteriores era tan impactante y extraño como el siguiente. En ese sueño, todo era difuso. Aparentemente, escribía algo en una hoja en blanco, pero luego todo se volvía negro y una sensación de asfixia insoportable me invadía. Se sentía tan real, y este era el sueño que me hacía despertar gritando y llorando, con la sensación de que mi cuello estaba siendo estrangulado con violencia. Pero eso no era lo peor. Este sueño estaba acompañado de una intensa tristeza, ansiedad y, sobre todo, una desesperanza abrumadora, sin razón aparente. Después de los sueños, comenzaron las visiones y mi vida se convirtió en un auténtico infierno. Así comenzó mi pesadilla. En mi mente llegaban visiones de cosas simples que estarían a punto de suceder en cuestión de segundos, el final de un capítulo de alguna caricatura, los movimientos de mis padres justo después de llegar del trabajo, el sabor de algún alimento que estaría a punto de comer. Incluso llegaba a percibir accidentes menores. Una vez, pude recordar el sonido de un vaso de vidrio rompiéndose antes de que mi madre lo tirara al suelo por error. Al principio, no entendía lo que pasaba y trataba de explicárselo a mis padres. Ellos simplemente lo atribuían a un simple déjà vu, una forma fácil de evadir las inquisitivas preguntas de un niño. Hasta que el mismo niño comenzó a predecir cosas de un modo escalofriante. Le dije a mi padre que sería despedido de su trabajo, y en mi mente, podía verlo llegando a casa con un rostro triste para darle la noticia a mi madre. Al día siguiente, eso fue exactamente lo que ocurrió y reviví la misma escena en la vida real. Por supuesto, al principio,
mis padres consideraron mis predicciones como simples coincidencias. Pero con el tiempo, estas se volvieron cada vez más detalladas y precisas. No había forma de negar que algo muy extraño estaba ocurriendo. Llegó un día en que tomaron la decisión de llevarme a un psíquico en un intento desesperado de comprender lo que me sucedía. No eran personas que creyeran en esas cosas, pero no encontraban una explicación coherente para lo que vivía. Cada visita al psíquico solo incrementaba la pesadilla. Lo que notaba en cada sesión era que ni siquiera el psíquico podía creer lo que me pasaba. Su expresión de sorpresa era evidente al escuchar las cosas que luego él mismo me diría en los días siguientes. Era información que solo él conocía, pero yo la recordaba con claridad, como si estuviera grabada en mi mente. Intentaba enseñarme a canalizar mi supuesto poder con sus técnicas, pero lo tétrico de mi don se volvía cada vez más inquietante. Mis padres comenzaron a darse cuenta de que algo extraño ocurría en mi mente, algo que nadie más podía comprender. Por más que intentaba explicar, nadie parecía entender cómo funcionaba mi mente retorcida. Desesperado, nunca pudo entender cómo funcionaba mi mente, mi psicólogo abandonó la misión de desentrañar el misterio. A partir de ese momento, mis padres dejaron de llevarme a sus sesiones. Aunque no eran personas particularmente religiosas, vieron mi siniestra habilidad como un don oscuro y divino, una oportunidad regalada por el mismo abismo para ayudarlos. Con el desempleo afectando sus vidas y asolando su economía, encontraron una manera retorcida de aprovechar mis habilidades para ganar algo de dinero. Me convertí en un espectáculo, el niño psíquico, y crearon un eslogan para vender sesiones conmigo: vean cómo este niño extraordinario puede leer el futuro. Aunque no podía visualizar eventos de la vida de otras personas, recordaba fragmentos de eventos futuros en los que yo estaba involucrado, gracias a la televisión o internet. Por ejemplo, podía prever qué equipo ganaría un partido que aún no había comenzado. La gente se dio cuenta en los días posteriores y quedaron asombrados con mis siniestras habilidades. A menudo, me utilizaban para ganar apuestas deportivas, y pronto, más y más personas acudían para tener una sesión conmigo, impulsados por la mera curiosidad. Mi caso se volvió famoso en mi pequeño pueblo. Recuerdo a mis padres preguntándome si este sería el camino a seguir, si nuestro destino nos tenía reservado un futuro grandioso. En ese momento, yo aún no podía visualizar eventos más lejanos en el futuro. Mi mente aún no había llegado a ese punto, o tal vez simplemente no me había acostumbrado a ello. Lo que sí sabía es que todo ese circo macabro que se había armado a mi alrededor me estaba sofocando de terror. Mi mente se convirtió en un calabozo de recuerdos obsesivos y molestos. La gente no entendía que mi habilidad se limitaba a vislumbrar mi propio futuro, y algunos insistían en que les proporcionara los números de la lotería. Con el tiempo, se sumaban cada vez más personas, una multitud hambrienta de predicciones que se abalanzaba sobre mí. Era una pesadilla para un niño que simplemente anhelaba jugar y ser libre. Mis padres, consumidos por la avaricia, veían a su niño milagroso como una fuente inagotable de dinero, superando con creces lo que podían ganar en sus empleos. Aunque ahora, de adulto, puedo comprender su perspectiva, de niño los resentía por ello. Fue en un arranque de egoísmo e inocencia que decidí un día fingir que mi poder se había desvanecido. A los clientes les mentía con falsas predicciones o simplemente me negaba a contestar, actuando como si ya no pudiera acceder a esas visiones. Fue así como me liberé de las molestas sesiones y la abrumadora presión social a la que me sometían día tras día. Poco a poco, mi caso cayó en el olvido de la gente y mi familia se ganó la reputación de ser estafadores. Mis padres tuvieron que regresar a sus empleos habituales, al menos evitando la bancarrota que acechaba. Pasaron meses y mi vida escolar comenzó, revelándome por primera vez que algunos de mis sueños también eran visiones del futuro. ¿Recuerdan el sueño en el que era acosado por un grupo de niños? Aquí, en la escuela, esa pesadilla se hacía realidad y, como mencioné antes, mi caso era conocido en la comunidad. Las burlas y las agresiones eran constantes y el miedo me abrazaba cada vez que ponía un pie en el colegio. El infierno que vivía se había mudado a un nuevo escenario y la pesadumbre no tenía fin. El mismo terror que atenazaba mis sueños, aquel que se aferraba a mi mente y se negaba a soltarme, se apoderó de mi vida cotidiana.
Más allá de la angustia por las agresiones y el constante rechazo social, acechaba el temor de que todos mis sueños fueran a convertirse en predicciones. La incertidumbre de no saber si cada visión onírica era un presagio o solo algunos lo eran. Y, si es así, ¿quiénes eran las personas que aparecían constantemente en mis sueños? Sentía un extraño aprecio por ellos. A medida que el tiempo avanzaba, estas personas dejaron de ser solo figuras oníricas y se infiltraron en mis recuerdos, aunque de manera borrosa. El joven al que veía en mis sueños se convirtió en una especie de amigo cercano. Las escenas llegaban a mi mente, momentos de diversión y compañía de diferentes maneras, desde la niñez hasta la adolescencia y la adultez temprana. Sin embargo, estos últimos recuerdos eran los más difusos, y mi cabeza se llenaba de dolor al intentar descifrarlos. Lo único que sabía con certeza era que el día en que lo conocería se acercaba. Consciente de que mis padres me cambiarían de primaria debido a los abusos constantes, me preparé para el 6º grado. El primer día de clases, me encontraba en el mesabanco izquierdo, cerca de la puerta, tal cual lo había visto en mis visiones. No sabía cómo actuar. Una parte de mí deseaba saludarlo con emoción, como si fuéramos viejos amigos, lo cual, de cierta manera, éramos, aunque él no lo supiera. Recuerdo que, al presentarnos, mencioné su nombre antes de que él tuviera la oportunidad de decírmelo, lo cual lo sorprendió. Rápidamente, alegué que alguien me lo había dicho, temeroso de ser tratado nuevamente como un fenómeno de circo. A toda costa, evitaba revelar mi espeluznante habilidad. Con el implacable paso del tiempo, todos esos recuerdos futuros se iban cumpliendo, un destino predecible que no me brindaba tranquilidad. Era aterrador pensar que muchos momentos que deberían haber sido disfrutados en su plenitud eran eclipsados por mi conocimiento previo. Por ejemplo, si estábamos a punto de experimentar algo gracioso, yo ya lo sabía días antes, y cuando llegaba el momento, mi risa era forzada, la emoción se desvanecía, y lo que para los demás era humor, para mí era solo una fachada hueca. Mi amigo, con el tiempo, notó este extraño comportamiento, pero mi temor a ser descubierto nuevamente me impulsaba a fingir ignorancia, soltando risas falsas o fingiendo asombro. Creí erróneamente que al actuar de esta manera, podría llevar una vida más normal, como cualquier otro joven. Pero estaba profundamente equivocado. A medida que crecía, mi habilidad también evolucionaba y mi mente se inundaba cada vez más con visiones del futuro. Los recuerdos borrosos se despejaban y algunos eventos incluso se materializaban, sumiendo mi alma en un terror incesante. Cada pensamiento, cada imagen que llegaba a mi mente tarde o temprano se tornaba realidad. Había cosas que deseaba con ansias, pero también existían situaciones que ansiaba evitar a toda costa. Por un momento, durante mi infancia, había creído las palabras de mis padres y de la gente que me rodeaba. Me decían que mi don era una bendición, un regalo del cielo que debía utilizar para el bien, que tenía un destino que cumplir. Pero no me llegaban recuerdos de un futuro donde usaba esta habilidad para convertirme en un héroe o guía espiritual. La realidad era mucho más sombría, y la inquietante certeza de que estaba destinado a algo mucho más oscuro se cernía sobre mí. Comprendía que mi vida no sería un cuento de hadas, en cambio, era una pesadilla aterradora que no parecía tener fin. La desesperación se apoderaba de mí, una sombra que amenazaba con consumir mi existencia. Creía que tal vez, solo tal vez, tenía el poder de cambiar el futuro, de esquivar las tinieblas que atormentaban mis visiones. Trataba de descubrir cómo utilizar mi supuesta habilidad para evitar los oscuros destinos que se plasmaban en mi mente. Paso a paso, me embarqué en un experimento aterrador. Un recuerdo futuro me acechaba, la imagen de mis padres regañándome furiosamente debido a una calificación desastrosa en un examen, algo inusual ya que yo me esforzaba diligentemente en la escuela. Pero esta vez, vi en ello la oportunidad de ponerme a prueba. Me sumergí en el estudio, días enteros dedicados a evitar ese destino funesto. Al final de la semana, estaba convencido de que lograría alterar el curso de los acontecimientos. ¿Qué razones había para obtener una mala nota? Bueno, al menos eso creía hasta que llegó el día fatídico. Por primera vez, mi mente se nubló de nervios, igual que en mis recuerdos.
Una semana de obsesión y ansiedad me impedía concentrarme y la imagen del examen se entrelazaba con los recuerdos oscuros. A pesar de que había vislumbrado este momento con anticipación, una compulsión irracional me empujó a hablar con mi amigo, sentado frente a mí. Intentaba buscar consuelo en su figura, tratando de calmar mis temores, siguiendo la secuencia preestablecida en mi mente. Pero fui arrancado del salón, un fracaso viviente, una manifestación de mi incapacidad para cambiar mi destino. Afuera del salón, me enfrenté al frío e inexorable destino que me esperaba. Las imágenes se desplegaron tal como las había previsto. Mis padres, enfurecidos y desilusionados, me regañaban y castigaban por mi calificación desastrosa. Era la primera vez que sacaba una calificación tan baja, pero no era suficiente para hacerme rendir ante el terror que acechaba cada rincón de mi vida. Al mes siguiente, decidí poner a prueba mi poder de manera inversa. Me llegó un recuerdo del futuro en el que mis padres me felicitaban efusivamente por obtener una excelente calificación en el examen, a pesar de que eso debería haber sido motivo de alegría. Mi oscuro deseo de alterar mi destino me impulsó a intentar cambiarlo antes del examen. Esta vez, no me esforcé en estudiar o retener información, especialmente en la materia en cuestión. El día del examen, me propuse no contestar una sola pregunta, o al menos eso era lo que planeaba. Una hora se convirtió en una eternidad mientras esperaba la campana que podría alterar mi futuro. Recordaba vivamente la imagen de mis padres regañándome el mes anterior, los castigos y prohibiciones que habían caído sobre mí. Mientras el reloj avanzaba lentamente, me bañaba en sudor y una desesperación creciente. La presión era abrumadora y a tan solo 10 minutos de que sonara la campana, sucumbí a la ansiedad y comencé a responder al examen con rapidez, copiando las respuestas de mi compañero de banco. Aunque no sabía las respuestas, al menos en esta ocasión, no vi a mis padres enfadados en mi visión. En ese entonces, pensé que tal vez estaba siendo egoísta y que mi don no era para mi propio beneficio, sino para ayudar a otros. Con la noble intención de evitar un accidente automovilístico que había previsto en mi mente días antes, intenté alterar su curso. Mi yo del futuro lo había visto en las noticias, reconocía el automóvil y la ubicación. Tal vez, si lograba contactar al propietario y advertirle sobre lo que estaba por suceder, podría evitar su trágico destino. Pero había olvidado un pequeño detalle crucial, no recordaba la fecha exacta del accidente. ¿Qué día sería? Tal vez mi advertencia sería inútil, y si el conductor no me creía, podría pensar que yo mismo había planeado el accidente y terminaría involucrado en problemas inimaginables. El futuro era un abismo de oscuridad insondable. Las dudas y los miedos se entrelazaban en mi mente, creando una red oscura que me atrapaba antes de siquiera tocar la puerta de la casa del dueño del pequeño auto verde. Ese mismo vehículo sería víctima de un choque brutal con un taxi imprudente cerca de donde vivía, y el día fatídico lo vi plasmado en las noticias locales de mi ciudad. Sentimientos de culpa me carcomían al darme cuenta de que no había hecho nada para evitarlo. Las pruebas continuaban, un ciclo interminable de intentos fallidos. Desde pequeñas cosas, como evitar entrar a una sala de cine donde ya sabía el desenlace de la película, hasta intentar caminar con precaución a la escuela para evitar una caída embarazosa que había visto en un recuerdo. Mi vida estaba plagada de desafíos inútiles. La frustración se apoderaba de mí día tras día. Pero 2 de esos intentos fallidos me dejaron sin esperanzas, despojándome de cualquier motivación para seguir luchando contra mi don maldito. En mis recuerdos de la niñez, había una persona que faltaba, una joven que resultaría ser mi primer amor. La conocería en mi último año de secundaria, y antes de siquiera poner un pie en su presencia, sus momentos conmigo se aclararon en mi mente. Recordaba con lujo de detalles nuestro primer encuentro, nuestra primera cita, todas nuestras salidas y las conversaciones significativas. Los momentos más intensos y cruciales se proyectaban en mi cabeza. Era un sentimiento extraño sentir tanto amor y nostalgia por alguien a quien ni siquiera conocía, o al menos, no en este punto del tiempo. La oscuridad de mi habilidad me había arrebatado cualquier posibilidad de vivir esos momentos por primera vez, con sorpresa y emoción genuina. En su lugar, estaba atrapado en una pesadilla de predicciones y repeticiones interminables. Lo que más ayudó, al menos durante un tiempo, fueron los fármacos.
Sin embargo, tenían un efecto secundario que, si bien al principio me pareció una bendición, pronto se convirtió en una maldición, una ligera pérdida de memoria. No importaba si se trataba de recuerdos pasados o futuros, las drogas borraban parte de mi vida. Al darme cuenta de esto, pensé que había encontrado la solución definitiva. ¿Por qué no consumirlas con más frecuencia y liberarme de esta pesadilla? Dejaría de presenciar mi propio futuro en cada maldito momento. Tenía la esperanza de que, consumiendo estas sustancias regularmente, finalmente podría tener una vida normal o, al menos, dejar de pensar en mis terribles dotes. Durante varios años, parecía funcionar. La felicidad momentánea que encontraba en los efectos de las drogas hacía más llevadera mi existencia. Sin embargo, lo que no anticipé fue la adicción que se apoderaría de mí, desgarrando todo a su paso. Consumir estas sustancias no solo afectó mi bienestar físico y mental, sino que devastó las finanzas familiares, mi desempeño académico y las relaciones con aquellos que me rodeaban. Siendo sincero, mi futuro ya estaba condenado y mi vida se desmoronaba lentamente. El día que mi padre enfermó, la tragedia se cernió sobre nosotros. El trabajo de mi madre no proporcionaba ingresos suficientes para cubrir el costoso tratamiento médico. Tras innumerables discusiones familiares, me vi obligado a buscar empleo. Pero esa tarea resultó ser un desafío monumental, especialmente cuando gran parte de mi vida se había desperdiciado en una neblina de drogas, y no tenía una carrera universitaria ni experiencia laboral que respaldara mi búsqueda. Ante la dificultad de conseguir trabajo, me enfrenté nuevamente al espectro del niño psíquico, ese niño que podía predecir el futuro. Ironías de la vida. Mi intento de cambiar mi destino una vez más fracasó. Dejar de consumir las drogas que me hacían olvidar fue el primer paso hacia la recuperación de mi habilidad. A medida que los recuerdos futuros regresaban, mi desesperación también resurgía con fuerza, envolviéndome en un abrazo oscuro y sin escapatoria. Mi futuro estaba sellado y no había forma de cambiarlo. Fue un escalofrío el que recorrió mi espina dorsal cuando me di cuenta de que no había escapatoria. Cada recuerdo, cada visión del futuro, me ataba a un destino ineludible. Cuando la imagen de mi padre muriendo comenzó a rondar mi mente, comprendí que era inútil continuar luchando contra esta maldición. Los costosos tratamientos médicos no servirían de nada. En mi visión, me vi a mí mismo indiferente, como si no me importara en lo más mínimo. No quería enfrentar la terrible realidad que se avecinaba, y mi egoísmo se alzó sobre cualquier otro sentimiento. Pasaron los años, y me alejé de mi familia, viviendo en un apartamento distante. Intenté liberarme de las drogas que habían controlado mi vida, pero esta vez fue la última. Mientras caminaba por un parque, una visión del pasado se hizo realidad ante mis ojos. Ahí estaba, mi viejo amigo de la adolescencia, ahora convertido en un adulto. Recordamos los viejos tiempos, compartiendo anécdotas y lamentando las frustraciones que la vida adulta había traído consigo. En medio de la conversación, pedimos disculpas por los eventos de la secundaria, pero en ese momento, me di cuenta de que todo había sido una venganza de su parte. Una venganza silenciosa por el trato que le habíamos dado. Me recordó que en parte, la maldición con la que nací había desencadenado todo. Antes de marcharse, me preguntó si nos volveríamos a encontrar. Mi respuesta, un simple no, llevaba consigo una afirmación inquebrantable. No habría un mañana. Finalmente, acepté mi realidad. No era dueño de mi destino, ni tenía libre albedrío. Nadie lo es, pues estamos todos atados a un único y cruel camino, donde cada paso es predestinado y cada elección carece de significado. La diferencia fundamental es que mientras el resto de las personas solo pueden vislumbrar el camino por recorrer, yo, lamentablemente, puedo ver el desolador final de ese camino. Todo ya está escrito, y la incertidumbre se desvanece en la oscuridad de mi destino. La vida se nutre de la emoción de lo desconocido, del misterio de lo que depara el mañana. Pero para mí, esa emoción se ha desvanecido, y lo que queda es una maldición que me atormenta. La incertidumbre, aquella esencia que otorga valor a nuestras acciones y decisiones, se ha extinguido en mí. El no saber qué pasará mañana ya no es un dilema que me inquiete. La emoción de intentar algo nuevo,
de fijarse metas, de forjar amistades y relaciones, de vivir experiencias desconocidas, todo eso me ha sido arrebatado. En su lugar, el peso de un futuro inexorable se cierne sobre mí, como una losa funeraria que aplasta mis esperanzas. Quizás esto sea mi destino, un don del cielo, o quizás una cruel burla de la naturaleza. Quizás encuentre consuelo en la idea de que soy solo un error de la naturaleza, un fenómeno incomprensible. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relato escrito y adaptado por Alula.